Hoy quiero que hagamos una pequeña oración para que Dios siga hablando a nuestro corazón. Querido Dios, en esta tarde te pedimos que hables a nuestras vidas. Espíritu Santo, ministra nuestros corazones, revélanos tu palabra y que esta palabra pueda producir un cambio profundo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que traigo esta tarde es: tu nombre es paz. Así que dile a la amiga que tienes a tu lado: tu nombre es paz. Y voy a leer en Proverbios capítulo 14, dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. ¿Cuántas acá son madres, esposas, hijas, líderes, discípulas? Ok, esta palabra va a ser toda para ti. Y sé que Dios va a levantar en ti una mujer con carácter, una mujer que va a influenciar en el lugar donde Dios te ha colocado. Y hay una mujer que está en la Biblia que con su vida nos enseña cómo se puede edificar correctamente nuestra casa. Y esa mujer es Abigail. Abigail fue una mujer que estuvo enfrentada a un momento de dificultad en su vida. Pero me llama la atención el nombre. ¿Qué significa Abigail? Abigail significa: el padre salta de júbilo, mujer de gozo o fuente de alegría. Abigail es aquella que alegra el corazón del padre. Y mi pregunta es: ¿cuántas de ustedes quieren alegrar el corazón del padre? Esa es mi oración. Señor, yo quiero alegrar tu corazón. Me conmueve mucho cuando el Padre ve a su Hijo Jesús en el agua del bautismo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Le digo: Señor, yo quiero también que cuando tú me veas, tú salga gozo de tu corazón. Por lo tanto, todas tenemos por nombre Abigail, porque vamos a alegrar el corazón de nuestro Padre. Pero no solo vamos a alegrar el corazón de nuestro Padre Dios, también vamos a alegrar el corazón de nuestro esposo. Amén. También vamos a alegrar el corazón de nuestros pastores. También vamos a alegrar el corazón de nuestros hijos, si podemos seguir el ejemplo que nos dio Abigail. Abigail estaba enfrentada a una prueba supremamente difícil, porque hay momentos en nuestras vidas donde llega el día malo, ese momento que no esperábamos, que tal vez llegó de imprevisto y nos tomó fuera de base. Abigail estaba enfrentada a un juicio de muerte a todos los varones de su casa. Era algo terrible porque era acabar la descendencia, era destruir todo lo que ellos de una u otra manera estaban levantando en su hogar, tanto Nabal como Abigail. Y cuando viene este juicio de muerte, de destrucción, Abigail se ve enfrentada a tomar decisiones. Y quiero contarles que estamos en un tiempo muy parecido a este, porque los hombres de nuestras casas están siendo atacados. Estamos viendo a través de los medios de comunicación, en la sociedad, el hombre está siendo vulnerado para que sea infiel. Los hijos están siendo atacados para que sean rebeldes. Los padres están siendo atacados para que abandonen sus hogares, para que esto genere odio, resentimiento y más maldad. Entonces, no solo Abigail estaba enfrentada a un juicio, nosotras también tenemos que levantarnos como se levantó ella para defender nuestra generación. Tú no puedes ser una madre que si ve que tu hijo está amando las cosas del mundo o está flaqueando, te quedes tranquila o solamente estés con temor. No, hoy vamos a aprender cómo enfrentar esas situaciones. Porque quiero decirte algo hermoso: Dios tiene una misión para ti. ¿Cuántas lo creen? Dios tiene una misión para mí, dilo en voz fuerte. Pero primero tenemos que salvar nuestros hogares. Primero tenemos que salvar nuestra casa antes de salvar el mundo. Y no lo podemos hacer si no tenemos el carácter de Cristo en nuestras vidas.
El carácter de Cristo, cuando se fundamenta en la vida de una mujer o de un hombre, ese carácter podrá soportar las dificultades, las pruebas, los momentos difíciles y va a poder tener victoria. Creo que hoy toda la mañana el Señor nos ha hablado de eso, de ver nuestra victoria, de derribar nuestros gigantes, de concebir ese hijo que va a traer alegría, que va a traer restauración a todo lo que hemos vivido como mujeres. Y Dios hoy nos quiere decir eso, que tenemos que cultivar en nuestras vidas el carácter de Cristo. Con frecuencia yo veo cuando hablo con las mujeres que muchas veces obramos de una manera carnal, muchas veces reaccionamos de una manera que no es espiritual, que no es como la palabra de Dios nos dice. Y Dios quiere que nosotros podamos tener ese carácter. ¿Cómo definió Jesús el carácter? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Abigail había sido entrenada en la mansedumbre y en la humildad. Abigail había sido formada en el carácter de Cristo. ¿En qué lugar se forma el carácter de Cristo? De rodillas. No hay otro lugar, no hay otra manera de que el Señor pueda formar su carácter en ti, de que pueda sacar todas aquellas cosas que no nos dejan tener éxito en nuestras vidas como madres, como esposas, como discípulas, etcétera. Es de rodillas que nosotros debemos clamar: Señor, hazme menos como yo y más como tú. Señor, quita de mí todas aquellas cosas que no te agradan, todas aquellas reacciones que en vez de ser una bendición para mi vida se convierten en una maldición. Este es el día en que tú tienes que entender eso. Es solamente de rodillas, y a veces dejamos que el afán, las preocupaciones nos roben ese momento donde tendremos la plataforma sobre la cual podremos enfrentar todas nuestras dificultades. Abigail empezó a vivir la prueba, empezó a vivir ese juicio que vino sobre su vida, y ahí se conoció el carácter de Abigail. Y Abigail había sido formada a través de su esposo, porque vemos que dice la palabra que él era un hombre duro, él era un hombre cruel, él era un hombre que nadie le podía hablar. ¿Cómo se puede vivir con un hombre así y poder tener éxito? Y vemos cómo Abigail fue formada. Yo me imagino que Abigail todos los días iba a la oración y le pedía: Señor, por favor, ayúdame, dame la sabiduría, forma en mí la mansedumbre, que yo no sea una esposa que conteste, que enfrente al esposo, sino que sea una mujer prudente que edifica su casa. Y Dios formó el carácter de Abigail para el destino que él tenía para ella. ¿Cuál era el destino de Abigail? Ser la esposa del rey. Imagínate, Dios te tiene en la universidad de la vida para que finalmente seas la esposa del rey. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Tenemos una misión y Dios nos entrena a diario para esta misión, pero muchas han reprobado porque no se les revela que Dios las está formando. Muchas, yo digo, que tienen la unción de Terminator. ¿Han visto la película Terminator? Ay, a mí me desespera ver esa película. Hace poco volví a ver la última que salió y yo estaba ahí: no, pero este hombre no muere nunca. Usted ve que lo acaban, ese líquido se esparce por todos lados y cuando menos pensamos, vuelve y se arma y se levanta. Y así hay muchas en el Señor. Dios te permite vivir algo para que quedes allí en la cruz muerta, y tenemos la unción de Terminator. Nos volvemos a levantar y estamos en pie. Cuando tenemos es que rendirnos y decirle: Señor, toma mi vida. Otros quieren ser la cuarta persona de la Trinidad y dejan al Señor de brazos cruzados. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar en las manos del Señor todas estas dificultades, a querer tener la mente de Cristo, a poder tener esa actitud que tuvo Abigail, que nos sorprende. Entonces hoy es necesario que entendamos que la prueba no forma el carácter, la prueba revela lo que hay dentro de nosotras. Lo que sale de tu boca, de tus actitudes en el momento de la prueba, revela si tú verdaderamente tienes el carácter de Cristo o sencillamente estás en el proceso de formación.
Y cuando no hemos pasado la prueba, pues la prueba de parte de Dios permanece sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a soportar todas estas situaciones? El fundamento, el carácter que tengamos. Yo hoy quiero invitar a Jessica, que nos va a ayudar acá en un ejercicio, y vamos a hacer un ejemplo de esas casas. Un hogar que está fundamentado en la arena y otro que está en la roca. La arena representa nuestras emociones, cuando nos guiamos por nuestros sentimientos, pero la roca es sobre Cristo y es tener el carácter de Cristo. Hola, Jessica. Bueno, Jessica, hoy vamos a empezar a armar esa casa. Y el primer fundamento que vamos a ver en esta mañana es el fundamento del resentimiento. Entonces ahí vamos a mostrar, muchas mujeres fundamentan su casa sobre la base del resentimiento y nos cuesta perdonar. No sé cuántas estuvieron hace 2 años que yo compartí mi testimonio con mi esposo, cómo nuestro hogar prácticamente estuvo a un hilo de destruirse porque yo fui una mujer insensata. Siendo líder, siendo pastora, guardé y empecé a edificar mi casa los primeros años de mi matrimonio sobre el resentimiento. Pero yo veo que Abigail no era una mujer resentida. Yo veo que Abigail era una mujer que sabía perdonar. De otra manera no hubiera podido seguir viviendo con el esposo que tenía. Entonces fundamenté mi matrimonio y mi relación en el resentimiento. ¿Por qué? Porque me sentía herida, quería resolver y no podía resolverlo. Entonces tomé una mala decisión y fue quedarme callada. ¿Qué generó eso en mi vida? Resentimiento, hasta llegar al momento en que yo no sentía nada por mi esposo. La segunda base que hay muchas veces en nuestros hogares es la obstinación. La obstinación, somos tercas. Yo sabía que la respuesta estaba en la cruz. Yo sabía que la respuesta estaba en la intercesión, pero gasté 7 años de mi vida criticando, tratando de cambiar a mi esposo, tratando de hacerle ver su error, pero no fui sabia en ir a la oración, en ir a la intercesión, en ir de rodillas, como yo me imagino que lo hacía muchas veces Abigail. La tercera base sobre la cual muchas veces fundamentamos nuestro hogar es la necedad. La necedad es cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Es cuando sabemos muchas cosas. Una vez llegó una discípula a consejería hace muchos años y ella había ya venido como por la 3ª vez porque no lograba perdonar a su esposo una infidelidad. Y estaba sentada frente a mí y me decía: es que no sé cómo perdonarlo. Entonces yo pacientemente por 3ª vez empecé a enseñarle lo de los 2 deudores y ella todo el tiempo era: yo sé. Y yo seguía hablándole y ella era: sí, pastora, yo sé. Y yo seguía hablándole y ella era: sí, pastora, yo sé. Y le dije: ¿y si sabes todo eso, por qué no lo haces? Porque somos necias muchas veces. Sabemos la palabra, la enseñamos, aprendemos versículos de memoria, pero no lo estamos aplicando en nuestra vida. Estamos diciéndole a otras: haz esto, haz aquello, pero no lo estamos viviendo en nuestras vidas. Y ese es un fundamento incorrecto. Y el último fundamento es la imprudencia. Esta boquita que tenemos, ¿cómo nos lleva a cometer errores? A veces la imprudencia, a veces no, siempre la imprudencia nos trae hartas consecuencias, problemas, dificultades. Yo aprendí que tengo que pensar antes de hablar. Aprendí que si lo que voy a decir no edifica, mejor no lo digo. Pero lo tuve que aprender con dolor. La prudencia también está en las cosas como yo le hablo a mis padres, a mi esposo, a mis hijos, a mis líderes, a mis autoridades. Yo me acuerdo que estaba como por el 2.º año de matrimonio y un día mi esposo se levantó y me dijo: ay, te voy a ayudar a trapear. Y yo tenía un problema muy grave. Es que yo fui criada estrictamente en hacer el aseo impecable.
Entonces el piso tenía que quedar como para comer en él, sin rayas, brillante, impecable. Y mi mamá, yo digo que me instruía a los pies de Gamaliela en el aseo, toda una maestra. Me enseñó cómo pasar el trapero para que quede el piso bonito. No sé cuántas vivieron esa experiencia, que con dolor muchas veces la aprendimos. Entonces cuando mi esposo toma el trapero, y uno cree que todo lo que uno sabe, todo el mundo lo sabe. Y uno cree que todo el mundo le parece lógico lo que a uno le parece lógico. Entonces mi esposo, muy amable, vino a ayudarme y empieza a trapear así. Y yo lo miro y yo, ¡estás pisando! Porque si uno le pisaba a mi mamá, la chancla voladora. Y yo le digo, o sea, a mí me parecía increíble ver, ¡estás pisando! Y me dice, ay, si me vas a regañar no te ayudo. Y tiró el trapero y se fue. Y queda uno, pi, 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 pi. Pero no somos prudentes. A nuestro esposo tenemos que enseñarle. Es increíble cómo el amor y la paciencia hacen que la armonía perdure en tu matrimonio. Ellos no saben todo. Al esposo hay que enseñarle las cosas, cómo te gusta. Ellos no piensan como nosotras las mujeres y a veces nos indigna eso, nos molesta. Pero ¿cómo no se le ocurrió levantar ese papel? Y nos molesta. Pero era tan sencillo que se diera cuenta que me cambié el color de cabello. Hay esposos que no se dan cuenta, pero es donde tú tienes que venir con la prudencia, saber hablar las cosas en el momento correcto, en el lugar correcto y de la forma correcta. Dios me enseñó eso, que yo no podía, porque generalmente uno que hace cuando está en una diferencia con el cónyuge, con los papás, con cualquier persona, le saca todo lo que tiene acumulado. Dígame si sí o no. Y eso uno tiene una listica guardada y en el momento en que hay como una confrontación, le suelta todo. Ese no es el momento, ahí está la imprudencia por delante. Entonces, si nuestro hogar está fundamentado en estas 4 bases, y yo voy en estos 4 pilares, y yo voy a poner una base en ese hogar, porque todas somos cristianas, amamos al Señor, estamos comprometidas. Entonces yo voy a poner la base del compromiso. Yo quiero ser 12, yo quiero ser líder. Yo me acuerdo que yo llegué a la iglesia, fui la última de mi familia, pero a los 8 días dije, yo quiero ser como la pastora Claudia. Y ese fue mi anhelo, yo me esforzaba por eso y empecé con mi compromiso. En el tiempo que yo llegué a la iglesia era la bodega pequeñita, eso fue en el 89. Y habían 3 reuniones. Yo era ujier en la primera reunión, en la segunda reunión, en la tercera reunión. Yo estaba en todo, me metía a danzas. Yo quería estar en todo, compromiso, porque nos nace servirle al Señor, porque venimos de un encuentro y estamos apasionadas. Pero cuando yo me comprometo con Dios sobre estas bases incorrectas, ese compromiso va a empezar a soportar situaciones que vienen a nuestra vida cuando nos casamos, también cuando somos hijos o cuando empezamos un ministerio. Por ejemplo, si nosotros le ponemos la presión del temperamento. ¿Cuántos han escuchado? Me voy a separar por incompatibilidad de caracteres. Es que no nos entendemos. Es que él es muy diferente a mí. Mira, con el primero la casa se cayó. Con el primer obstáculo la casa se cayó. ¿Cuántas veces no ha visto usted mujeres o ustedes mismas que en la primera adversidad siente que su hogar se fue al piso, que su matrimonio no va a aguantar mucho? Empezamos a permitir el pensamiento de la separación. Estamos en un hogar que fue fundamentado sobre bases incorrectas y no soporta la presión, porque cuando nos comprometemos empezamos a tener presión. Si tú eres casada, empiezas a compartir con tu esposo y empieza a haber diferencias por el temperamento. Eso fue lo que yo viví. En mi esposo al principio, los dos éramos muy jóvenes, no teníamos nuestro carácter formado, nuestros temperamentos eran de un extremo al otro. Entonces no nos encontrábamos nunca. Yo veía las cosas de una manera y él las veía de otra manera. Pero cuando nuestra casa cayó,
cuando nuestra casa estuvo como esta, fue donde nos tomamos de la mano de Dios y aprendimos lo que nos enseña la palabra a través de Abigail. Esta historia de Abigail usted la puede encontrar en 1 Samuel capítulo 25. Yo creo que la mayoría la conocemos. Venía este juicio por parte de David porque Nabal fue grosero con él, no le quiso compartir sus provisiones y encendió la ira del rey. ¿Cómo reaccionó Abigail? Veamos que en el verso número 3, que es la otra casa que vamos a empezar dejemos esa casa ya caída, ella no soportó. ¿Cuáles son las presiones que vive una casa común y corriente? Los temperamentos, la educación de los hijos, esa formación que a veces nos hace discutir porque no estamos de acuerdo cómo lo castigó el esposo, porque fuiste muy duro, y empezamos muchas veces a desautorizar al esposo, empezamos a herirnos por la manera como trata a nuestros hijos o por la manera como no los trata, porque también a veces muchas mujeres se enfrentan a hacerlo solas, a corregir solas, y eso trae roces en el matrimonio. Otra situación que viene y hace que esa casa caiga es las finanzas. ¿Cuántos les ha pasado que por finanzas discutimos? No solo con el cónyuge, con los padres también. Porque uno, mi amor, ¿me das para los huevos y la leche? Ay, pero si ayer te di. Y uno, no fue ayer, fue hace una semana. Pero a veces ellos piensan que fue ayer. Y hay discusiones por el área financiera, porque hay esposos tacaños, y eso cómo hiere el corazón de una mujer. ¿Cómo hiere? De igual manera cuando hay un hombre generoso, ¿cómo alegra nuestro corazón? Yo viví esas dos situaciones. De pronto mi esposo al principio no tenía muchos recursos y viví la restricción, el que no había, pero ahora vivo donde él vive para darme gusto, y eso es una bendición. Pero otro punto que también hace que esa casa se caiga es la salud. Cuando las mujeres tendemos a veces como a tener muchas dificultades de salud porque damos a luz, porque tenemos hijos, en fin, necesitamos la comprensión, la ayuda, no solo la mujer, también el hombre. Entonces, estas presiones que vienen, y hay muchas más, pero hoy solo quiero hablar de estas. Pero usted póngale las que haya vivido en su hogar y establezca cómo está su hogar hoy día. O está caído, o está a punto de caerse, o empezó a tambalear, ¿cómo está? Pero ahora vamos a ver el hogar que edificó Abigail. Abigail, en el versículo 3, me gusta porque dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Abigail era una mujer hermosa, de buen parecer, de buen entendimiento. ¿Qué me muestra a mí y por qué Abigail era hermosa? Porque ella era una mujer que no era rencorosa, que sabía perdonar, porque en Proverbios 15:13 dice: el corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. No hay mujeres feas, hay mujeres tristes, hay mujeres apagadas, hay mujeres sin color. Pero cuando tú aprendes a perdonar, cuando rompes esos globitos que nos decía la pastora Lini anoche, y no escuchamos más esa voz que nos dice esas palabras negativas que nos hacen sentirnos poca cosa, que nos hacen sentirnos rechazadas, heridas, ofendidas, tú decides perdonar. No hay otra persona que lo pueda hacer por ti. Tú decides cuánto tiempo vas a sufrir sintiéndote mal, o decides levantarte y decir: voy a perdonar, merezca o no merezca mi perdón. Porque es que el resentimiento va a traer amargura, va a traer tristeza y va a mudar tu rostro. Pero el perdonar va a hacer que seas una mujer hermosa, que a donde llegues traigas luz, irradies alegría, como era el nombre de Abigail. Entonces Abigail era yo creo que ella era constantemente herida por ese esposo, porque era un hombre duro, era un hombre de malas obras. Entonces no es fácil vivir con una persona así.
No es fácil convivir con alguien con ese tipo de temperamento. Seguramente Abigail vivía yendo a la cruz y perdonando a su esposo. Lo segundo está en el verso 14 al 17. Abigail sabía escuchar. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Vemos en los versos 14 al 17 cómo viene uno de los siervos y le dice a Abigail lo que estaba pasando. A Abigail se le podía hablar. Ella tenía un oído abierto. Como mujeres tenemos que saber escuchar. ¿Cuántas veces yo me senté a hablar con mi esposo y yo no lo escuchaba? Lo oía, pero no lo escuchaba. Era como que había un ruido en mi mente, bla, 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 bla. Ya sé para dónde va esto, y estaba preparando mi armamento. Yo no estaba oyendo su corazón, yo estaba preparando mi defensa. ¿Y a cuántas mujeres no les pasa lo mismo? Y duramos dando vueltas en el desierto ¿cuántos años? Entonces, cuando estemos escuchando la necesidad de nuestro esposo, no pensemos en otra cosa. Algo que nos ayudó mucho cuando estemos escuchando, no solamente el esposo, de nuestros padres. Oigo muchos padres que dicen: es que mis hijos nunca vienen a casa, mis hijos todo el tiempo están fuera. Y yo quiero decirle a las que son hijas: vendrá un tiempo en que tus padres no estarán contigo y anhelarás estar con ellos. Necesitamos darle tiempo a nuestros padres, necesitamos amarlos, escucharlos, no pensar: ay, ya me va a venir con el mismo cuento, sino entender que hay una necesidad en el corazón de ellos, que el día que partan tú puedas ser una hija que diga: cumplí mi misión de hija, fui, los visité, los amé, fui obediente. Pero también con el esposo, con nuestros líderes. ¿Cuántas veces el pastor no nos habla y hay argumentos en contra que no nos dejan oír el mensaje claro? Hay ruido en nuestra mente y llega una palabra tergiversada. Entonces les cuento que con mi esposo, yo me acuerdo que una vez llegamos a un acuerdo que nos ayudó mucho y hoy se los voy a decir. Yo le decía, o hablábamos, que yo sentía que jugábamos a la pelota. Yo le tiro a él, él me tira a mí. Yo le tiro a él y él me tira a mí. Entonces llegamos a un acuerdo: si tú lo dices, es verdad. ¿Cómo fue ese acuerdo? Si tú lo dices, es verdad. Porque es que cuando tu cónyuge, tus padres, tu líder te dicen las cosas, uno por dentro está: no, es que él no se da cuenta del sacrificio que yo hago, es que él no se dio cuenta que yo hice esto, aquello, lo otro. Entonces dijimos: si tú lo dices, es verdad. Y cada uno cogió lápiz y papel. Entonces él me decía a mí las cosas que le herían de mi forma de ser y yo le decía a él sus cosas. Cuando me tocó el turno, yo estaba feliz. Mira, tú eres así, asá, ta. Yo fluía. Porque ¿cuál era el pacto? Que él, calladito, no podía decir nada. Y yo tampoco. Entonces cuando me tocó a mí, eso duele. Porque empieza que ya no eres tierna. Pero ¿cómo que no? Y por dentro, ¿no? En el pensamiento: pero ¿cómo que no soy tierna? Y empieza uno: ayer le dije no sé qué, ¿cómo que no soy tierna? Y tal, y cada cosa era como una bofetada. ¡Pum! ¡Pum! Claro, yo creo que lo mismo le pasó a él. Porque ¿cuál era el acuerdo? Con ese listadito, él contó, yo no conté. Y él dice que fueron 30 cosas las que yo les dije que él tenía que cambiar. Y con ese listadito, porque ¿qué entendimos? Que los dos no nos íbamos a poder cambiar discutiendo, solo la oración nos iba a cambiar. Entonces con ese papelito íbamos de rodillas: Señor, Rafael dice que yo no soy tierna, que yo no soy esto, lo otro, aquello. ¿Quién nos puede redarguir y convencer? El Espíritu Santo. Y ahí venía: sí, eres así, Señor, perdóname. Y empezamos a trabajar en eso. Cada 2 o 3 meses evaluábamos. Y a veces yo le decía: esa la puedes borrar, esta está como en un 40%, la otra como en un 60%, y así. Después de algunos años, no fue rápido,
ese listado desapareció totalmente, en él y también en mí. Aleluya, gloria a Dios. Hay que saber escuchar. Escucha, no te defiendas. La mansedumbre es no defendernos. Y siempre tendemos a defendernos. Yo me acuerdo en una convención que hablaron del orgullo, la soberbia y todo eso. Y yo me fui muy conmovida y uno es tan orgulloso, pero no lo quiere aceptar. Alguien dijo que el orgullo es como un moco, que uno lo tiene aquí y todo el mundo se lo ve menos uno. Miren lo que hice. Yo me fui redarguida, pero no porque yo decía yo soy orgullosa, sino que hice una oración tan humilde. Señor, si yo soy orgullosa, muéstramelo. Bueno, Dios no sufre de otitis, yo siempre digo eso. Se dio una situación, recuerdo que necesitaba pasar un semáforo rápidamente porque estaba de mucho afán y era una U. Entonces los autos iban muy lento y yo era, apúrenle. Y me alcancé a pasar como en rosado. Y quedé atravesada, así, la cosa más horrible. Todo el mundo te mira como, ¡ay, mujer tenía que ser! Y viene un auxiliar de tránsito y decirme, señora, se pasó el semáforo en rojo. No, yo no me pasé el semáforo. Lo que pasa es que el auto que estaba adelante se fue re lento, pero cuando yo pasé ya, señora, tenga más cuidado la próxima vez. Y yo, gracias. Y el Espíritu Santo viene y me dice, ¿no era más fácil decirle, tiene razón, no va a volver a pasar? Señor, perdóname. Hay orgullo en nuestro corazón, por eso no nos gusta que nos digan las cosas. Un día el Señor me dice, tu pastor, acá en Colombia hay un dicho que es botija verde, cuando le dicen a uno de todo. Y eso me dice, tu pastor te puede decir hasta botija verde, pero si tu esposo te dice algo y mismo refunfuñas. Ay, Señor, perdóname. Mansedumbre, necesitamos ser mansas. Nuestra lengua tiene que sufrir una transformación. De nuestra boca tienen que salir palabras de apreciación, de valoración, no de condenación, no de crítica, no de murmuración, no de llanto, no de queja. Necesitamos tener un cambio de naturaleza en nuestra lengua. Amén. Lo tercero, del verso 23 al 24, vemos cómo Abigail se convierte en una intercesora. Abigail no fue, ay, David, siquiera llegaste, por favor rescátame de este hombre perverso que me hace la vida imposible. Así era yo. Señor, cambia a mi esposo, Señor. Míralo cómo es él conmigo. Y un día el Señor me dice, siempre me pides que cambie a tu esposo, pero nunca me pides que te cambie a ti. Cachetada limpia. Yo sí, Señor, perdóname. Y hasta el día de hoy yo siempre, Señor, hazme la esposa que mi esposo necesita. Porque siempre estamos viendo la paja en el ojo de nuestro vecino y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en el nuestro. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de convertirnos en Abigailes. Es tiempo de ser expertas en apagar fuegos. Abigail apagó un gran fuego porque fue una mujer sabia, fue una mujer prudente. Ella comprendió la importancia de perdonar, de saber escuchar. Pero el tercer punto, ella intercedió, se puso en el lugar del malo. Ella le dijo, David, perdóname, he sido mala, por favor. Y comienza a interceder por su esposo. A veces nosotros vamos con el pobrecita por delante. Pobrecita yo, todo lo que me ha tocado sufrir, es que nadie me quiere. Y mire el marido que me tocó, mire los papás que me tocaron, pobrecita yo. Y andamos con el pobrecita por delante, porque vivimos una cosa, la otra. Todas hemos vivido experiencias, unas más duras, otras menos. Pero si tú sabes canalizar esas experiencias, serás de bendición para muchas mujeres. Serás de instrumento para levantar a muchas mujeres. Aleluya.
Intercesión. Necesitamos interceder por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestros padres. No podemos dejárselos al enemigo. Es tiempo de ponernos la armadura y decir: el diablo no se podrá robar a mi hijo, el diablo no se podrá robar a mi esposo, el diablo no va a poderse robar a mis padres, porque Dios nos ha dado esa naturaleza. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y tenemos la fe para conquistar nuestra familia, para conquistar nuestra descendencia, para conquistar nuestro ministerio, para conquistar todo lo que Dios nos ha prometido. Dale ese aplauso a Jesús. Ahí está, interceder. Y lo cuarto, era una mujer que supo hablar prudentemente. Tan prudente fue Abigail. Era como ir por un campo minado y saber dónde ibas a poner el pie. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Y es que a veces nos vemos en esos momentos, cuando nos enfrentamos de pronto en el ministerio, a que el pastor nos confronte y tal vez hicimos algo incorrecto. ¿Qué es la tendencia? A defendernos, justificarnos. No, tenemos que ir prudentemente, sabiamente, y es donde el Espíritu Santo es el que tiene que hablar a través de nuestras vidas. Es donde tiene que venir la humildad, la mansedumbre. Es donde tenemos que saber qué palabras usar. Señor, dame la gracia, porque todas pasamos por la injusticia, la incomprensión. Necesitamos pasar por ese valle, porque tenemos que tener un corazón de oro. Tenemos que tener un corazón valioso. De otra manera, Dios no podrá levantarte como una mujer de influencia si no sabes hablar correctamente. Abigail fue prudente, supo apagar incendios. Pero nosotras muchas veces, cuando yo era insensata, imprudente, en vez de apagar el fuego, lo avivaba. Yo les he contado cuando salíamos del Coliseo y le decía a mi esposo: vamos a almorzar donde mi mamá, porque salíamos con más hambre que el Chavo del Ocho. Y qué pereza llegar a las 5 de la tarde a tu casa con ese frío bogotano de los domingos, a hacer comida. Y mi esposo era: no, vamos para la casa. Y empezaba el enemigo a darme pedal. Automáticamente mi rostro volteaba a la derecha, se me inflaban mis cachetes y empezaba. Claro, como él no es el que tiene que llegar a hacer el almuercito, claro, él llega, se acuesta, se pone a ver televisión, y tú sola allá en la cocina haciendo el almuerzo. Y todo el camino yo, es que con una rabia contenida, porque yo era obediente, pero no era sujeta. Llegábamos a la casa y yo me desquitaba con las ollas. Yo me acuerdo que yo agarraba el sartén y lo ponía encima de la cocina duro, sacaba cubiertos, tiraba el cajón. Eso parecía una batalla. De repente, a veces mi esposo bajaba y me decía: todo está bien. Todo está bien. No era más fácil ir donde mi mamá. Sí, todo bien. Porque yo había decidido el resentimiento, ¿no? Callar. Todo bien. Y después eso terminaba en una discusión, porque no era prudente, porque no sabía usar las palabras, porque no me sometía. Y Dios me enseñó cómo edificar mi casa correctamente. Entonces, cuando viene el peso del ministerio, cuando viene el compromiso sobre esa casa que tiene fundamentos sólidos, va a poder venir. Yo te voy a ayudar un poquito. Cuando viene el compromiso, podemos ponerle el peso que sea. Si nuestro carácter está fundamentado sobre estos 4 principios: el perdonar, saber escuchar, la intercesión, la prudencia, puede venir las pruebas financieras. Tuvimos muchas pruebas financieras, muchas. Me acuerdo que cuando el pastor nos subía a la tarima a ministrar, nosotros caíamos con los pies así, para que nadie viera los hoyos de los zapatos. Nosotros dirigíamos una iglesia que era en un 2º piso, y yo iba detrás de Rafael así, al mismo ritmo de él, para que los discípulos no vieran los zapatos rotos.
Vivimos muchas pruebas económicas y la única forma de salir de allí fue pactando con Dios. Mujeres, no te opongas a que tu esposo pacte. Dios es un Dios de pactos y muchas veces nos quedamos sin nada teniendo hijos pequeños, pero fue donde conocimos Jehová Jireh, nuestro proveedor. Pero muchos tienen conflictos con el área financiera por eso. Denle ese aplauso a Jesús por la salud, la educación de los hijos, el temperamento. Nos damos cuenta que si esta casa está edificada correctamente, aunque vengan estos pesos a nuestra vida, no va a caer. Amén. Porque hay mujeres valientes, esforzadas, que saben escuchar al Espíritu Santo y que hoy están dispuestas a quebrarse. Así que hoy yo las invito que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor hoy mude nuestro corazón, hoy mude nuestra lengua, para que Dios nos enseñe a ser mujeres sabias, mujeres que saben perdonar. El perdón es una decisión, no es una emoción. Ay, yo perdono cuando sienta, no soy hipócrita. No es de sentimientos, es de decisiones. Y muchas veces creemos que ya hemos perdonado, pero no es así. Hoy vas a cerrar tus ojos y vas a decirle: Espíritu Santo, muéstrame si yo debo perdonar a mi esposo, si aún hay resentimiento por cosas del pasado. Muéstrame, Espíritu Santo, si debo perdonar a mis padres, a mis líderes.